Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Ser Profesional Independiente, donde trabajamos para que puedas vivir de tu profesión. Y hoy tenemos una invitada especial, tenemos a Mary Salas, que es contadora y coach especializada en dinero, mentalidad y negocios. Vamos a escuchar una, un punto de vista distinto de nuestra profesión. Ella es fundadora de @más.contable, un espacio que impulsa a mujeres ambiciosas hacia la independencia financiera. Y lo que me llamó mucho la atención cuando la encontré en redes, porque ya la estuve stalkeando, es que es la creadora de un oráculo que se llama Millonaria, que une la espiritualidad con las finanzas. Así que, bueno, Mary, bienvenida, muchas gracias por estar acá hoy. Y bueno, contanos un poco más, ¿qué es este oráculo? ¿Cuál es tu misión con Más Contable? Primero, gracias a vos por esta invitación, por este espacio, por darle voz también a esto que venimos trabajando. Y bueno, Más Contable nació desde la misión de ver a muchas mujeres de mi familia pasar vulnerabilidad económica, y me incluyo también, en donde hubieron situaciones en las que yo decía, esto, esto no debería ser así. Y desde ahí empezó como a gestarse. Y después, por otro lado, desde Más Contable, todas mis herramientas como contadora, de haber trabajado en empresas, de haber trabajado en estudios contables, como todo lo que aprendí ahí, decía, cuando, cuando sea emprendedora, las voy a llevar desde el día cero. Y después me di cuenta que no había emprendedoras que lo lleven desde el día cero, que esperaban como a que les vaya bien. Y yo decía, no, pará, lo podemos hacer desde hoy. Y desde ahí es que empecé a incorporar todas las herramientas. Por otro lado, cuando me formé como coach, que en realidad lo hice para la vida misma, estaba pasando por un momento muy especial, muy duro en mi vida, y estaba buscando otra forma de vivir. Cuando encontré la herramienta pensé que era para mí, y era para mí y también para poder sumarlo, y ahí también en ese camino nace Millonaria, que es el primer oráculo que existe en el mundo que incluye, que incluye la espiritualidad y las finanzas. O sea, es un ¡Wow! espacio en el cual, sí, es un espacio el cual fue creado luego de más de un año de recopilar sesiones con clientas, en donde integraba qué herramientas habíamos trabajado, cuál era la temática que cada mujer atravesaba, y desde ahí unir todo ese estudio, el hecho de poder bajarlo, el hecho de poder tenerlo. No sabía que iba a ser un oráculo hasta que llegó clara la imagen, y bueno, acá está. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo? Porque cuando vi que tenías un oráculo, no sé qué es, o sea, yo tengo una idea de qué es y demás, porque bueno, tengo una amiga, por ejemplo, es astróloga y tiene un oráculo de astrología y qué sé yo, y a veces jugamos con los números y las cartas y los signos y qué sé yo, pero ¿cómo está un oráculo vinculado con las finanzas y el dinero? Bueno, primero que nada te lo muestro, y si lo ven o ¿No? no lo ven, pero Sí se ven, eh, se es, ven. es hermoso. ¡Qué Millonaria. lindo! Millonaria en realidad tiene, además, esto yo buscaba que se pueda representar en los colores que para mí significaban el dinero, que significaban también las finanzas y la riqueza en realidad. O sea, en esta búsqueda de riqueza más que de dinero, porque entiendo que el dinero es un resultado, pero la riqueza es un estado del ser. Lo que son cartas en las cuales lo que quise traer es parte de lo que aprendí como formadora, como coach, en sentido de que las preguntas abren a una nueva perspectiva. Además, antes de iniciar este espacio saqué una carta, y, y esa carta inicia con una palabra disparadora, una pregunta, reflexión y un pequeño ejercicio. Porque para los que no me conocen, yo soy de Sol en Aries, y cuando empecé a integrarme completamente me di cuenta de que cada vez que yo quería algo había una acción que lo acompañaba, y para mí eso es la manifestación, es el deseo acompañado de acción que nos hace ir a donde queremos. Entonces volqué en estas cartas un espacio de introspección con tu dinero, con tu negocio y también con tu ser, que siento que por muchos años, y además por la carrera de contadora, eh, básicamente muchas veces me consideré una calculadora. No solo vos te habrás considerado, sino que todo el mundo nos considera eso, ¿no? Como eh, Total. es muy loco como una vez que tenés ese título, como que ese título se convierte en tu identidad.
¿no? Entonces, me parece muy interesante, como te contaba antes de empezar a grabar este episodio, escuchar, y por eso principalmente fue la invitación, aparte de que me encantó el oráculo y todo lo que vos contabas en tu Instagram, pero me parece muy interesante escuchar otras voces de otras contadoras que están usando su profesión para, y no siendo esa profesión con esa identidad cultural asociada a la profesión, ¿no es cierto? Como que a mí me pasó mismo cuando yo decidí renunciar a mi trabajo en relación de dependencia y empezar a hacer otras cosas que no eran las esperadas o las culturalmente y socialmente asociadas con lo que un contador hace, es como que lo primero que empecé a recibir fue eh, izquierdas de los mismos contadores, ¿no es cierto? Entonces yo ahí creo que no tiene que ver con ellos, no tenía que ver conmigo, ahora lo veo así, pero si no tenía que ver también con una imposibilidad y con una no posibilidad de ver otras cosas de cada uno, porque estamos tan encasillados en lo que se espera de nosotros por ser y por tener ese título, que nos limita a las posibilidades, ¿no? De lo que podemos hacer. Entonces me pareció súper interesante ver cómo vos, siendo contadora, le adicionaste a tu profesión, a tu asesoramiento sobre finanzas y sobre dinero, esta parte más espiritual, ¿no? Total. Y que hoy es tu negocio, ¿no? Y que se puede vivir de eso. A eso me parece interesante también. Sí, a ver, no fue un camino fácil el hecho de encontrarme hablando de espiritualidad y dinero. O sea, al principio fue, siempre digo, al principio fui la loca y hoy puedo ser referente. Entonces, también es una señal de que si hoy te sentís medio solo con tu idea o sola con tu idea o con ese deseo, bueno, puede que hoy seas la loca, pero mañana seguramente sos la que abrió el camino. Y esto para mí es muy importante porque a veces creemos que el éxito es cuando llegamos ahí a esa cumbre, a ese objetivo, y en realidad ese éxito está en el camino, en el proceso. Y, y yo he trabajado en empresas nacionales, multinacionales y demás, y he logrado muchas cosas a nivel económico, gracias a mi trabajo, gracias a ser un robot, porque me consideraba un robot con 28 años, ya era supervisora de 4 áreas, tenía más de 15 personas a cargo, hacía muchas cosas que yo decía, ¿cómo llegué acá con 28 años a hacer todo esto? Y era un poco porque solamente hacía, solamente quería cumplir, solamente quería ser esa contadora perfecta, quería ser la que todo lo podía, quería ser lo que los demás querían que sea. Y Cumplir, ¿no? es Cumplir. cumplir tal cual, es como si fuera una declaración jurada que tenés que cumplir en cierto vencimiento, con cierta forma, y encima te tiene que dar algo que te guste, básicamente. Bueno, así. Y, y llegó un punto en ese sentido que yo te traía con respecto a las mujeres de mi familia, que cuando fallece mi abuela, que para mí es una familia, es una persona que era un pilar en mi vida. Lo sigue siendo ahora desde donde sea que esté. Y cuando surge este episodio en mi vida, yo me replanteé la vida. Porque ahí es donde me di cuenta de que yo había crecido con el sacrificio de vos te tenés que sacrificar para tener las cosas, tenés que trabajar mucho, tenés que hacer un montón, o sea, como que todo era hacer. Esfuerzo y sacrificio. Y, exacto, todo tenía que ser sacrificado para que tenga sabor o para que llegues a algo tenías que sacrificarte. Y luego de este momento, como que se cayeron un montón de cosas, porque dije, jamás conocí a una persona que más se sacrifique que mi abuela. Y cómo terminó y cómo vivió y todo fue como, "Uf, o sea, yo la amo, pero yo no quiero esto para mí". Y Claro. ahí es donde empecé como este camino interior, en donde, si bien yo me sentía súper realizada con mi carrera, había logrado cosas, cuando las lograba me sentía vacía. Claro, no te Era llenaba. como, no, era como buenísimo, llegué, es más, a mis 28 años ya nos habíamos comprado nuestra casa con mi marido, ya veníamos pagando antes un departamento, o sea, fue como, había logrado cosas importantes que por ahí para la época y para la edad
Nosotros éramos los primeros del grupo que habíamos llegado a comprarnos una casa propia, pero era a base de mucho sacrificio. Y ahí es donde decía, lograr cosas, pero sentirte así, no lo terminaba como, no tenía sabor. Y muchas veces creemos que el aprendizaje también está en el éxito, en lograr algo, pero en los momentos de quiebre, en los momentos de dolor, en las pérdidas, hay mucho de nosotros ahí. Y, cuando sucede esto, yo me entregué a esa situación y dije, siento que la vida me está diciendo algo más. Y ahí donde busqué conocerme aún más, y yo digo que, y lo repito en todos lados, que me di cuenta que tenía un cuerpo a los 28 años, porque anteriormente lo único que hacía era trasladarme básicamente y darle lo básico que quiere un cuerpo, porque solamente quería lograr cosas para alguien más capaz. Es más, creo que el estudiar o elegir mi carrera también fue un poco por mis abuelos, entonces fue como, te vas Reconocerte, replanteando cosas. darte lugar, ¿no? Darte lugar y reconocerte en ese momento. Exacto. Exacto, y ahí fue que empecé a buscar herramientas de más de autoconocimiento, me formé como coach a nivel internacional, sumé herramientas de PNL, fui sumando herramientas para conocerme y todo empezó en un proceso propio. Y después, con el tiempo, cuando vos pasás por el cuerpo tus herramientas, cuando vos las haces carne, cuando vos entendés a dónde te llevan tus herramientas, sin pensarlo tanto, empecé a trasladarlo en mis clientes, empecé a trasladarlo sin darme cuenta de que estaba haciendo otro tipo de acompañamiento. Hasta que una clienta viene y me dice, eh, vos en algún momento te vas a dar cuenta que no sos solo una contadora. Y yo me quedé Lo como, vas a ¿qué? aceptar y vas a aceptar que ya no entras en el molde de contadora tradicional, no entras en esa cajita como que tenés los bracitos así un poco para afuera, ¿no? Qué interesante esto que contás me trajo a la memoria un concepto, no sé si lo conoces, es un concepto de la japonés, creo, si no me equivoco, que es el Kensho y Satori. ¿Te suena? No, no lo conocía. Mira, es un concepto que dice que el cambio en la vida está destinado a que pase y puede suceder de dos formas distintas, ¿no? O lo podés aprender y entender que necesitas ese cambio y abrazar y transitar ese cambio, o va a pasar algo que te lo va a revolear por la cara, básicamente, ¿no? ¿Qué te va a decir? Te lo estuve mostrando amablemente, mostrando amablemente, mostrando amablemente, no lo viste, entonces, ¡pum! Toma. Y creo que todos nos replanteamos, ¿no? Cuando fallece algún familiar o cuando nos pasa algo grave o cuando hay algún cambio como muy brusco, como que a todos nos llama un poco a replantearnos, ¿no? Pero a mí cuando me pasó una situación así similar, dije, ¿por qué tuve que llegar a ese punto? ¿Y por qué estuve negando todo este tiempo que yo ya veía cosas? ¿Y por qué tuve que esperar a que me pase algo? Y no sé, hay mucha gente que le pasa un pico de estrés, que te tenés que internar, o que te descompensás, o que te el burnout y no sé qué, odiar la profesión, o no sé, yo lo hablo con contadoras que yo me quiero dedicar a otra cosa, estoy haciendo un curso macramé porque a ver si puedo, o de cerámica, o de esto, de ver si puedo dar clases en la facultad o lo que sea, porque estoy tan quemada de lo que hago que lo odio. ¿No? Entonces, ¿por Total. qué tenemos que llegar a ese punto de el extremo para elegir otra cosa cuando estamos viendo señales todos los días de que esto no me gusta, de que no me quiero levantar en la mañana, de que los domingos son un día depresivo porque después viene el lunes, de que el lunes es un día de mierda porque tengo por delante una semana de hacer cosas que no me gustan, ¿no? Y que, uy, qué bueno que es viernes porque por lo menos un día voy a estar bien porque después del domingo estoy bajón de vuelta porque empieza la rueda y que me llama un cliente y estoy de mal humor y que no me quiere pagar lo que... Entonces es como señales todos los días, porque estamos esperando que pase algo que nos dé vuelta, cuando en realidad lo estamos viendo, pero a veces es más grande el miedo de cambiar que la incomodidad de atravesar todos los días algo que ya sabes que es lo peor que puede pasar. Esto es lo peor que puede pasar. Total, coincido mucho con ese término. Yo agrego uno más que lo trabajamos mucho en mis espacios. Tengo un espacio que se llama Líder Ambiciosa, que es un programa grupal en donde yo la primera cosa que ven es, vos podés
cambiar tu realidad por varios motivos. Uno, por un quiebre, otra por un dolor muy grande, o la otra por elección. No. Y les digo a todas, ustedes están por la tercera, por elección. Hagan lo propio, elijan esto. No esperen a que pase algo que no sea tan agradable para poder elegirse. Así que No. coincido con esta Sí, visión sí. y también es parte de estar conectadas con la vida, conectadas con el presente también. Sí, total. Y de creer que es posible, ¿no? A veces me dicen, no, es que es re difícil. A ver, yo trabajo con muchas contadoras y sobre todo en el programa que es Profesión Comisión, donde tratamos de dar una vuelta a la profesión para trabajar distinto. Cuando yo les propongo hacer cosas distintas, de cómo hablarle a los clientes, de cómo mostrarle a los clientes, de cómo prestar el servicio, es como que hay mucho rechazo, ¿no? Porque mirá sí, y mirá sí, ¿y qué pasaría si el cliente te dice que no? Y mirá si pierdo el cliente, y mirá si perdés el cliente, tal vez es lo mejor que te puede pasar, porque ese cliente te está volviendo loca, ¿no? Entonces, tal vez lo peor que te puede pasar, o lo que vos pensás que es lo peor que te puede pasar, tal vez es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Entonces, estar abiertas a que hay otras opciones, hay otras posibilidades, y lo mismo reitero, el propósito de también contar un poco tu historia y de invitar a otras profesionales al podcast es de ver que hay otras posibilidades y que está bien también, ¿no? Y que es muy interesante ver otras visiones y entender que hay otras elecciones disponibles, que tenemos que estar abiertas primero a verlas y después animarnos a tomarlas, ¿no? Pero ya con empezar a verlas para mí ya es un cambio interesante. Sí, y también darnos cuenta de que eso que resistimos va a persistir cada vez más. Y después, por otro lado, en esto que vos decías de estar peleada con la carrera o con la formación y todo, es como cuando se puede elegir sin negar lo que somos, porque yo creo como que cuando empezamos a negar lo que somos o peleados con una situación, esa situación nos va a encontrar hasta que la sanemos. Esa situación nos va a encontrar hasta que nosotros podamos verlo de otra perspectiva. Porque en realidad no es la carrera, es también como, en realidad es qué nos trajo esa carrera a nosotros como Totalmente. personas. ¿Sí? Entonces, a mí, yo creo que si el día de mañana tendría que volver a trabajar íntegramente en una empresa, también lo amaría, porque no es que estoy peleada con la carrera ni nada por el estilo, al contrario, yo lo encontré como otra forma de verla, o sea, era como, "Sí, esto que hago lo puedo ver de otra manera y me encanta porque esta manera me incluye. Esa era la diferencia para mí, o sea, me incluye en el sentido de la persona que estoy siendo, la persona en la que hoy me estoy convirtiendo, que por ahí en lo tradicional, que también está bien, que también es súper útil, no me encontraba, no me hallaba. Pero bueno, Claro, cada uno tiene también su proceso y su camino y su momento, como totalmente. el hecho también de respetar el tiempo de cada uno y entender que si hoy hay algo que te molesta o algo que no te gusta o algo que no querés, ahí detrás de todo eso hay que poner la ambición, hay que ponerle una nueva visión, una nueva perspectiva, una nueva forma, porque está hablando en realidad también lo que sentimos adentro. Totalmente, totalmente. Tengo ahí la intriga acá de la carta. Ah, bueno, Agus eligió el número 7, yo le dije que elija Ok. el número de 10. Coincidimos que aparte, esto es full de contadora, elegí un número, ¿viste? No te dije, decime cuándo. Yo te dije el número. Y elegí el número 7 que para mí es el número de la suerte, y salió la carta de la intuición. Y si me permitís la leo, para que también la puedan... yo creo que esto le va a venir bien a todos los contadores. A ver. La primera pregunta dice, ¿qué sabiduría de tu intuición ignoraste y ahora estás a tiempo de escuchar? Arranca tranquila carta. Vamos con una reflexión. Tu intuición es el lenguaje del alma, un radar que siempre estará allí para guiarte. Cuando no lo escuchamos, nos desconectamos de nuestra esencia. Si podés escucharla, podrás conectarte aún más con tu abundancia y con tu recibir. Y nos deja un ejercicio la carta. Dice, dedica 10 minutos al día para estar en silencio total, sin distracciones, con los ojos cerrados y pregúntate en voz baja. ¿Qué necesitas saber hoy? ¿Cómo podrías potenciar la riqueza que hoy posees?
¿Cuáles van a ser esas señales para identificar mi intuición a partir de ahora? Luego de responder, afirma, confío en mi intuición y me dejo guiar por ella. Wow. Bueno, ya tienen tarea las que están escuchando este episodio. Ya tienen tarea para el día de hoy. Me encanta. Conectar Me con la encanta, intuición, que todos la tenemos. me encanta, me encanta, súper. Muy lindo. Y vos podés decir que hoy, este es tu diferencial, que hoy es lo que te diferencia por ahí de otros coach de negocios o de otras personas eh, que te ayudan con tu emprendimiento, por ejemplo. Sí, total. Yo creo que mi diferencial fue unir en este caso mi parte espiritual con las finanzas, pero también el velo que, que está sobre encima de esto, también es mi ambición de querer de que las mujeres podamos tener soberanía económica y financiera. O sea, hay algo más arriba y esto lo quiero aclarar en el sentido de, para mí la ambición es ese hambre de visión de lo que queremos para nosotros mismos y lo que yo quiero para mí. Lo que yo quiero para mí no quiere decir que porque yo lo quiero alguien va a tener menos. Entonces, desde ahí poder sentirnos merecedoras, el hecho de poder empezar a dejar un tema que para la mayoría de las mujeres es tabú. O sea, yo voy a muchos espacios, me junto con amigas y todo, y hoy en día, entre mis amigas, el tema del dinero es mucho más fluido, pero en su momento era algo que no se hablaba, No, que no no. se daba ese espacio. Y lo mismo para las mujeres profesionales, o sea, era como, ahí viene la contadora, como si fuera a restarle peso, porque también, de alguna manera, venimos con ciertas cuestiones. Y yo trabajé también con hombres y no era el mismo recibimiento. Entonces, el hecho de que las mujeres tengamos herramientas y que tengamos finanzas que también acompañen a nuestro lenguaje femenino, porque hoy en día creo que en las finanzas tradicionales se habla de tener un fondo de emergencia, bueno, yo llamo fondo de tranquilidad porque soy muy consciente de mi lenguaje, pero ¿cuándo se habló de tener un fondo por maternidad? ¿Cuándo se habló de tener un fondo por, en este caso, si vos te querés cuidar como mujer, que obviamente que tenemos ciertas cuestiones que por ahí a los hombres no le prestan tanta atención y nosotras sí? ¿Cuánto le damos de espacio al placer también dentro de nuestra vida? Porque si no, ¿en qué sentido tiene solamente eh, ser un robotito o una calculadora como en su momento me consideraba? Entonces, poder también integrar en este sentido el ser femenino dentro de las finanzas, que por mucho tiempo yo las consideré 100% masculinas, de una energía muy masculina. Siempre lo Entonces, fue que también culturalmente, sí, sí, siempre lo fue culturalmente culturalmente, y de a poco en los últimos años es como que nos fuimos metiendo. Yo recuerdo, un poco como vos contabas, y ahí me siento muy identificada con tu historia personal, es que yo tenía 28 años, un puesto alto, donde las personas que estaban a mi altura eran tipos. es Y estábamos en total, una sala de reuniones, todos los tipos, y la pendeja, ¿no? sí, sí. El equipo que tenía a mi cargo, muchos eran tipos más grandes que yo, y la pelea era, una pendeja no me va a venir a decir a mí lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, es difícil, ahora uno se ve parado de otra forma también por el movimiento que nos respalda, Sí, pero en ese momento, hace unos cuantos años, como yo tengo 36, hace 8, casi 8 10 años, no había el movimiento y el respaldo que no, hay ahora, ¿no? Entonces uno se no, tenía que comer las cosas que escuchabas, ¿no? sí, Y agradecer por tener un lugar en esos espacios, por más que parezca muy loco y muy lejano, pero es un poco así, ¿no? Entonces, es muy gratificante para mí que podamos hoy en día tener cada vez más espacios donde aprendemos cosas de las que se nos ha excluido mucho y sobre todo, no solo como mujeres desde ya, pero también la profesión en sí está no, preparada para que trabajemos para otro. ¿No? Y tener un espacio donde podamos aprender a crear nuestros propios objetivos, a manejar nuestros propios negocios, a ser las dueñas de nuestras propias metas, de nuestros propios resultados, me parece una responsabilidad grande, pero también muy gratificante, ¿no? Me parece sí, muy gratificante. total. Total, Sí. y también en ese sentido de que esto que vos decías, hace unos años esto no era tan visto y
y para todas las personas que nos estén escuchando en este sentido, de lo que hoy sientas hacer, capaz que hoy no es tan bien visto, pero mañana abrió camino a las próximas personas que lleguen y esa para mí ese es el mayor avance como persona que siento hoy en día. Así, hoy en día, es más, yo trabajo con colegas también que me contratan para acompañarlas en sus negocios y demás, y me dicen, no, me animé a hacer esto, me animé a hacer lo otro, que antes pensaba que no me iba a animar, y ahí es donde digo, me pongo muy, pero muy feliz de que otra colega pueda ver que puede integrarse, que puede animarse a llevar su espacio y su negocio de la manera que quiera, no de la manera que dicen que tenés que hacerlo. Y de nuevo, o sea, hoy puede que seas la loca, pero mañana puedes ser la referente. Totalmente. Mary, y para cerrar, algo que, bueno, que te adelante a ver si compaginamos ahí, que me gustaría preguntarte es, ¿hay algún libro que te haya acompañado, que te haya incentivado o que te haya motivado en este proceso de elegir diferente? Fueron muchos. Me costó ahí elegir. Me costó mucho elegir porque siento que también somos una construcción de lo que vamos consumiendo. Entonces, pero hay uno que es muy cortito, es muy chiquito, pero fue como lo que necesitaba para reconectar en realidad con mi valor personal y decir, yo con esto ya soy suficiente. Porque llegar a sentirnos suficiente muchas veces en esta vida donde todo pasa tan rápido es muy difícil. Y este Sí. libro, por eso que cuando me dejaste esa pregunta dije, ay, ¿cuál elijo de todos estos? Pero este se caló muy hondo y porque luego de leerlo me sentí suficiente y me sentí comprometida con ¿Mm? ese libro. Y el libro es Los Cuatro Acuerdos, no sé si lo Sí. leíste, en donde lo que más recuerdo era el hecho de esto de ser implacable con tus palabras. Por eso es que a la hora de crear también mis espacios es como todo lo que ya existe, por más que exista con cierto nombre, lo reversioné totalmente, en donde elegí pasar de formar un fondo de tranquilidad a formar un fondo de emergencia, un fondo de tranquilidad, porque yo quiero tranquilidad en mi vida. Claro. El hecho de tener ahorros porque sí o por si pasa algo o para épocas flacas, que lo he escuchado muchísimo, el hecho de ponerle un nombre y apellido, no sé, ponerle Cancún si querés, no sé, lo que vos Claro. quieras, pero sí poder tener eso, eh, fue muy fuerte el hecho de conectar con esta filosofía que propone los cuatro acuerdos, que sé que por ahí algunos esperaban o alguien espera que yo te diga un libro más de finanzas, pero no. No, 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 Pero la idea era esa, ¿no? Un poco un libro que te acompañó en la decisión de un cambio, de hacer algo distinto, y por lo general, bueno, a mí me pasaba mucho, ¿no? Que cuando estaba insistiendo en ser, me compraba libros de historia, de economía, nunca me podía terminar un libro, y ahora me como todos los libros de autoconocimiento, los que se dice autoayuda, me los como uno tras otro porque me vuelve loca, me encanta, siempre uno aprende algo, y aparte si lo volvés a leer, volvés a encontrar algo porque vos no sos la misma persona hace 2 años que leyó ese libro y que tomó ciertas cosas, sos otra que puede total. ver otras cosas y tomar otras cosas, entonces me parece muy interesante ahí también ver la evolución. Así que bueno, los cuatro acuerdos, lo vamos a anotar en las notas Lo del episodio dejo. por si lo quieren leer. Así que, bueno, mil gracias, Mary. Me encantó conocer tu historia, que nos cuentes un poco cómo fue tu elección, tu cambio y ver nuevas posibilidades que también tenemos ahí disponibles para elegir. Gracias, gracias Agus por este espacio, por esta charla que la verdad me sentí muy, muy cómoda. Me encanta que podamos dejar también un mensaje para esa persona que capaz hoy está dudando de lo que quiere y ser canal. Quien te dice el día de mañana recibimos ese mensaje de chicas, la escuché y me inspiraron. Siempre siento como que dejamos abierto ese espacio. Y después, por otro lado, como dejar este mensaje en que las posibilidades van a abrirse en cuanto nosotros nos abramos a descubrirlas. Y ahí es donde sucede la magia. Qué lindo, qué lindo. Bueno, mil gracias, Mary. Estamos. Chau, chau.